En 2018 trabajé con Galí para darle forma a una presentación, a un pitch para levantar capital en South by Southwest, para una startup que en ese momento tenía que ver con podcasting. Ya tenía la idea, ya tenía la información, ya tenía el producto, pero me faltaba dar ese paso que era presentarle a una audiencia de características muy particulares como son los inversionistas. Y trabajar con Gali me ayudó a darle fuerza, a darle orden, a darle hasta la presentación escénica de cómo acercarme a la mesa donde estaban los inversionistas, en qué momento dar un paso para adelante, en qué momento dar un paso para atrás y cómo darle forma y fuerza a los mensajes para que esa presentación tuviera todo el poder y el éxito. Soy Carlos Mendoza, periodista, podcaster, y actualmente soy manager de podcast para MBS, para MBS Radio para todo el país. Y yo me dediqué a prensa escrita durante 7 años. Después fui coordinador de comunicación externa para Microsoft Latinoamérica. Fui líder del News Center de Microsoft Latinoamérica. Y al momento de querer dar el siguiente paso profesional en mi carrera, que era dedicarme a la generación de podcast, necesitaba ese extra de tener mucha más confianza, cómo hablar de manera correcta. Manejo bien los mensajes, manejo bien la información, pero me faltaba ese punto que me diera la confianza y la seguridad de decir, voy a abrir la boca y va a tener la fuerza, va a tener eh, las condiciones necesarias para que la gente la escuche bien y lo que yo tenga que decir o quiera decir llegue con la suficiente fuerza y efectividad ante una audiencia, un público, y en este caso que son podcast escuchas. Una asesoría, una sesión con Gali Martínez para hablar en público, para en este caso yo proyectar mi voz, es muy eficiente, muy clara y los objetivos son muy claros, están muy bien marcados en el sentido de yo tengo estas carencias y quiero llegar del punto A al punto B y trabajar con Gali es muy claro, que vamos a hacer estos ejercicios, que tienes que hacer esto, tienes que trabajar estos detalles y son sesiones muy ágiles, por qué no decirlos divertidas, en el momento que vas descubriendo que como si se tratara de un videojuego, vas avanzando niveles y vas haciendo cosas cada sesión terminas haciendo algo que no sabías o que no podías hacer una hora antes. ¿Cuál es la diferencia de trabajar un tema de cómo hablar frente a público con Galí a otras cosas que yo había hecho en mi vida? A mí siempre me ha encantado pararme frente a un público desde la escuela, desde que era niño, me gusta pasar a presentar. Y en algún momento de mi vida tomé un curso de oratoria tradicional, de hablar, de cómo presentar, de cómo hacer, que son esos temas que terminan siendo más como de declamación esos cursos. Y a final de cuentas me dio un poco de tablas, un par de herramientas, pero lo que sucede cuando uno toma estas asesorías con Galí básicamente es muy práctico, muy rápido y muy efectivo. Y la oratoria es como para pararme a que suene serio y voy a hablar de la democracia en la antigua Grecia. Y con Galí yo necesitaba estar frente a un micrófono y que mis escuchas me escucharan bien, o que en este caso los inversionistas terminaban enamorados de la idea que yo tenía que presentar. Entonces el tema de Galí es mucho más práctico, menos solemne, pero muy efectivo. El expresarme de manera correcta es, es fundamental. Básicamente me dedico a producir podcast y a hablar frente a micrófonos, ya sea videos, ya sea podcast, ya sea presentaciones, cursos que pueda llegar a dar, y es fundamental. Podrían escuchar un audio mío del 2017, cuando comenzaba a podcastear de manera profesional, porque antes lo hacía de manera, pues por juego, como tener un blog, pero en el momento que lo tuve que hacer ya como profesión y como un desempeño profesional que me daba ingresos por ese tema particular, fue toda la diferencia. Si no hubiera pasado por este proceso hace unos años, estaría en otra parte de la página y realmente sí cambió mi desempeño profesional el haber trabajado con Gali. Sobre si recomiendo lo que hace Gali con este tema de hablar en público, básicamente, Básicamente, además de que tengo muchos conocidos que ya los he referenciado con ella,
Eh, yo en mi proceso de creación de podcast, cuando tengo un cliente nuevo y de pronto llega un ingeniero, llega una veterinaria, llega alguien, llega un periodista con mucha trayectoria, con mucha experiencia, yo les sugiero que tomen ese paso para que mejoren y sientan más confianza. En muchos casos es solamente ganar la confianza al estar frente al micrófono. En un caso particular que es un periodista con 35 años de carrera, empezó a hacer un podcast sobre sus experiencias profesionales. Los textos estaban magníficamente escritos, pero cuando los leía carecían de fuerza. Y trabajó con Galí y totalmente cambió el sentido y el ritmo y el sabor que le metía a sus narraciones. Y fueron unas horas, no fueron semanas, fueron unas horas de estar puliendo algunos detalles. Entonces yo en lo personal, como productor de podcast, siempre tengo así en la ventana de junto, que la referencia de Gali, porque les digo, necesitas tal vez un poquito de coaching para que tu voz se proyecte mejor. Entonces, definitivamente es una parte básica de lo que hago, el recomendar a Gali para algunos voceros y locutores con los que trabajo.